estudios recientes revelan que hay un estrecho vínculo entre nuestra salud bucal y algunas enfermedades que afectan otros órganos del cuerpo. Y por ello es tan importante que nuestros dientes y encías estén en buen estado. Hay un grupo de dolencias que muchas veces no son evidentes, pero que van provocando inflamación, especialmente en las encías. En el siguiente reportaje hablamos de las señales de alerta, los tratamientos, pero también qué hacer en casa para evitar las enfermedades periodontales. Nuestra sonrisa es sinónimo de alegría. Y entre las curiosidades que tienen nuestros dientes es que son tan únicos como nuestras huellas digitales. A diferencia de otras partes del cuerpo, no se reparan por sí solos. Pero lo que muy pocos saben es que más allá de la parte estética, nuestra dentadura evidencia cuán saludables estamos. Hay un grupo de enfermedades que pueden llevar a la destrucción de las encías y el hueso que sujetan los dientes, con el riesgo de perder piezas dentales, como es el caso de la periodontitis. Para entender primero lo que es la enfermedad periodontal, necesito aclarar qué significa periodoncia. Tenemos dos vocablos que vienen de peri, alrededor, y doncia, odonto, diente. Entonces podemos entender que la enfermedad periodontal es una enfermedad de todos los tejidos que soportan al diente, que estamos con la encía, el ligamento, el hueso y el cemento radicular. En una boca sana, las encías se ven firmes, de color rosa pálido y encajan perfectamente alrededor de los dientes. Además, que los protegen de las bacterias que habitan en la boca. Se estima que una sola gota de saliva tiene 100 millones de estos microorganismos. Sin embargo, cuando hay acumulación de sarro, placa o cálculo, esto puede ocasionar una inflamación llamada gingivitis, que si no es tratada a tiempo provoca una afección que puede llevarnos incluso a perder los dientes. Las dos principales enfermedades son la primera, gingivitis. A veces los pacientes cepillándose pueden al momento de escupir o notar un poco de sangre y tal vez en ese momento se pueden empezar a preocupar de si tal vez la encía no está del color adecuado, si está hinchado o demás. En estadios mucho más fuertes, en estadios de periodontitis, por ejemplo, ya las evidencias son mucho más fuertes, la encía comienza a retraerse. En estados avanzados de enfermedad, las raíces comienzan a exponerse. Las enfermedades periodontales ya en un estado avanzado o en un estado de periodontitis en adelante son la segunda causa más frecuente de pérdida de dientes. Para Betty fue una experiencia traumática sentir que sus dientes se movían. Incluso tenía dificultad para masticar algunos alimentos. Tenía sensibilidad en mi boca. Sentía que mis dientes se movían. Al tomar agua caliente y agua fría sentía dolor. Al cepillarme los dientes sangraban. Sentía ya el dolor, ya no podía digerir los alimentos con tranquilidad. Sentía que mis dientes se movían y yo estaba preocupadísima. Comer tostado yo no podía. El especialista ya me dijo que yo había tenido un mal cepillado de los dientes. Me dijo que me tenía que hacer una radiografía para poder diagnosticarme. La placa bacteriana, conocida como biofilm oral, es una película transparente y pegajosa que se forma en la superficie del diente, mientras que el sarro o cálculo dental es la acumulación de placa que no ha sido removida con el cepillado, lo que provoca que se convierta en una capa dura. Cuando nosotros nos alimentamos siempre vamos a tener restos de comida. Al no retirarlos comienza un proceso metabólico tanto de las bacterias como de la saliva a degradar ese tipo de alimentos. Cuando no son retirados, las bacterias aprovechan este tipo de alimentos, los azúcares sobre todo, y se comienzan a agregar, a pegar, por así decirlo, en la superficie de los dientes y de la encía. La inflamación principal se da porque estas bacterias no son controladas, no son retiradas y el cuerpo comienza a reaccionar. Es una reacción inflamatoria, comienza a tratar de defenderse. Por eso se inflama, por eso se hincha, por eso sangra. Las enfermedades periodontales tienen su origen en una mala higiene dental. Nos enseñaron a todos a cepillarnos, pero con el tiempo a veces, digamos, tenemos un apuro, tenemos una cita o algo, cepillamos rápido y nos salimos. Primero tenemos que ver el tiempo adecuado, la calidad
adecuada de cepillado y la utilización del hilo dental. Entonces, si nosotros utilizamos todo esto como se debe, no nos va a ocurrir esto. La Academia Americana de Periodoncia sostiene que la periodontitis incrementa el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. Además, tendría relación con derrames cerebrales, osteoporosis y enfermedades respiratorias. Las enfermedades periodontales y sobre todo periodontitis son una vía abierta a la entrada de bacterias. Somos conocedores que en boca lamentablemente tenemos una cantidad muy grande de bacterias, muchas de ellas muy patógenas, y que al nosotros tener una herida, una inflamación, un lugar por donde se pueden filtrar estas bacterias, pueden ingresar al torrente sanguíneo, a la sangre, e invadir prácticamente cualquier órgano del cuerpo. Sin embargo, hay bacterias que les gusta, por así decirlo, más ciertos tejidos, como el cardíaco, el pulmonar, el pancreático, el de riñones, el de estómago y demás. Entonces, realmente las enfermedades periodontales, periodontitis, puede estar relacionada con varias enfermedades a nivel de todo el cuerpo. Para cualquier tratamiento que se vaya a realizar un paciente, ya sea de rehabilitación, ortodoncia, endodoncia o cualquiera de las ramas, un paciente debe tener las encías sanas, porque si nosotros propongamos que vamos a hacer a un paciente una cirugía, pero más adelante uno de los dientes tiene infección por causa periodontal, entonces estamos trabajando sobre un lecho que está contaminado, entonces esa cirugía puede tener complicaciones por esta razón. Asimismo, una simple restauración o una calza comúnmente conocida podría fracasar porque nosotros estamos manejando una resina que es del color del diente, es blanca y nos sangra un poquito por ahí o se filtra algo de sangrado. La restauración en primer momento va a salir defectuosa porque no va a haber una adhesión por el fluido sanguíneo. Pongo énfasis un poquito en los pacientes que utilizan ortodoncia, porque un paciente que va a utilizar ortodoncia nunca podría ponerse brackets con encías inflamadas, porque la ortodoncia provoca más inflamación. María Emilia decidió visitar al odontólogo cuando notó que sus dientes no eran tan fuertes como antes, incluso se movían. Yo tenía calzas en las muelas, entonces comencé a sentir que se estaban saliendo las calzas. Él me mandó a hacer una radiografía, porque dijo que no es que les están saliendo las calzas, sino las muelas. Me explicó que yo tenía una enfermedad en mis encías. Aparentemente yo sí me hago el aseo bucal, pero de pronto se han sabido quedar residuos y eso ha sabido formarse como piedras, como cemento. Y entonces eso me sacó. Una vez que me sacó eso, sí he sentido bastante mejoría. Nuestra paciente ya tuvo una enfermedad periodontal, ya tuvo su proceso y también tuvo ya su tratamiento. En controles ha estado bastante estable y lo que nosotros vamos a tratar es que precisamente esta enfermedad no vuelva. Para poder diagnosticar si estamos con algún problema periodontal o no, utilizaremos nuestra sonda periodontal. Vamos a identificar en dónde se une el diente y la encía y la sonda periodontal ingresa. Dependiendo de las medidas que podamos tener, vamos a indicar si estamos o no en estadios de enfermedad. Cuando se sucede la enfermedad periodontal, se da que el tejido de la encía o el tejido de hueso se despega del diente, es como que ya no está inserto en el diente y nos brinda la capacidad de ingresar. ¿Sí? En estadios normales, por ejemplo, entraríamos hasta ahí, no más de eso, es lo que permite. En estadios de enfermedades puede entrar muchísimo más. El tratamiento de las enfermedades periodontales varía en función del estado de avance de la patología. En la gingivitis, el tratamiento va a ser una profilaxis minuciosa. En el caso de periodontitis, lo hacemos mediante anestesia y curetaje de las raíces, en el cual nosotros vamos a eliminar toda la placa, el sarro. Cuando nosotros tenemos casos en los que la periodontitis es ya un poco severa, necesitamos ya hacer un proceso quirúrgico. Vamos a realizar un corte de encía en el cual vamos a poder nosotros ver directamente toda la raíz. Una vez que terminamos de eso, se sutura. Por lo general, los pacientes necesitan 2 sesiones y puede durar hasta 4 sesiones, depende de la gravedad del caso.
La mejor manera de prevenir la periodontitis es llevar una buena higiene bucal desde los primeros años de vida. Esto significa cepillarse los dientes al menos 2 veces al día, cuando lo ideal es 3, y usar hilo dental. Es importante la visita al dentista cada 6 meses. Primero, ubicar en tu boca la parte donde se une el diente y la encía. Vamos a ubicar el cepillo a más o menos 45 grados y vamos a empezar con movimientos pausados y rotatorios. No podemos hacer un cepillado extremadamente fuerte, extremadamente rápido, porque no vamos a tener una eficiencia. ¿Qué es lo que estamos tratando? De que las cerdas ingresen precisamente en el espacio que puede ingresar entre el diente y la encía y entre dientes. 30 segundos por delante, 30 segundos por detrás. Si sumamos todos estos segundos, dan alrededor de 4 a 5 minutos. Posterior a eso, nosotros podemos realizar los movimientos de siempre, los que ya conocemos, de arriba para abajo, y en las caras libres de los dientes, movimientos circulares. Apegamos, por así decirlo, el hilo a una superficie de un diente y limpiamos y después hacia la otra, ¿sí? Tratando de retirar lo que se pueda acumular en el espacio del diente y la encía. Lo recomendable, yo lo explico a mis pacientes, es hacerlo antes del cepillado, ¿sí? Porque al momento de nosotros retirar la placa y las bacterias entre los dientes, ya estamos creando una bacteremia, es decir, las bacterias se están moviendo. Y con el cepillado nosotros vamos a terminar de limpiar lo que haya salido, por así decirlo, ¿no? Entonces podríamos hacer un protocolo de hilo dental, cepillado y enjuague. No debemos olvidar que los dientes parten, desgarran y muelen los alimentos para facilitar su digestión, por lo cual es importante mantenerlos en buen estado, al igual que el resto de nuestra boca, para garantizar una buena salud oral y, como hemos visto en este reportaje, de todo nuestro cuerpo.